Muy buenos días a todos los que se van incorporando. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes este año, iniciando ya con nuestros webinars, con nuestras presentaciones sobre el comportamiento del mercado salarial. Vamos a hablar hoy sobre qué resumen de todo lo que pasó durante el 2025 en términos salariales para Centroamérica y República Dominicana. También traemos algo de información que vimos en términos de competencias y habilidades que los puestos están requiriendo en las empresas hoy en día. Y también eh, estamos viendo cómo hay ciertas prioridades que se han ido desarrollando dentro de la fuerza laboral. Eso también lo vamos a comentar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo hoy y vamos iniciando. Mi nombre es Victoria Scott, yo soy la encargada de la parte de compensación y beneficios para PwC Interaméricas. Hemos estado en diferentes foros conversando tanto presencial como virtualmente. Y siempre es un placer empezar el año hablando de compensación. ¿Qué está pasando en el mercado salarial? Bueno, hicimos encuestas en todos los países de diferentes muestras con diferentes representaciones en términos de empresas, pero en su gran mayoría tenemos empresas de servicios, industriales, financieras, comerciales y agroindustriales. Realmente es una representación, si lo vemos alrededor de toda Interaméricas, bastante interesante en términos de empresas comerciales, servicios, que sabemos que son los sectores en donde se tiende a ver mucha competitividad salarial y en donde los márgenes de ganancia tal vez sean menores y por ello eh, realmente el mercado tiende a ser más sensible ante la atracción de talento, ante cuánto le estamos pagando a un puesto o a otro, ¿verdad? Para todos los niveles. ¿Por qué? Porque realmente la competitividad que puede existir de un puesto a otro puede ser muy fuerte. Yo he conversado con muchos de ustedes y la mayoría de lo que me dice es Victoria, pero es que se me va la gente por un poco de dinero más, realmente ya no sabemos cómo retenerlos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde queremos ver esa parte. También tenemos un poco el comportamiento del mercado inflacionario en los países. Se ha tendido a una inflación relativamente controlada. Todos los gobiernos en cada uno de ellos han tendido a controlar o a desacelerar la inflación. Vemos que en Guatemala era un 1.2, en El Salvador fue un 1, en Honduras un 4.2, en Costa Rica tuvimos deflación el año pasado, en cierre 2025, menos 1.2, Panamá también con un 0.4 y República Dominicana un 4% de inflación. Si todo esto lo analizamos en términos de incrementos salariales, vemos como el mercado, pues ya de hace varios eh, años para atrás, va teniendo lo que podríamos hablar de vida propia. ¿Por qué? Porque con los porcentajes de inflación que vimos anteriormente, los porcentajes de crecimiento no necesariamente se comportaron directamente relacionados, en donde nos dice que oferta y demanda salarial pues van muy de la mano, en donde las empresas tienen que atraer el mejor talento con las mejores habilidades y competencias y por ende el crecimiento o movimiento salarial es más grande. Y tenemos en Guatemala un crecimiento para posiciones ejecutivas de un 5.1%, veníamos de un 4.9% el año 2024, entonces digamos que podríamos decir que se mantuvo muy similar. En El Salvador un 5.3%, en Honduras un 4.7%, 3.9% para Costa Rica, 3.7% para Panamá, y vean que Costa Rica y Panamá, aún teniendo una deflación, pues seguimos trabajando con incrementos salariales de casi el 4%, 6.5% para República Dominicana. Entonces sí hay movimiento salarial en términos de posiciones ejecutivas y si lo vemos junto con la inflación, pues nos vuelve a reafirmar lo que les estoy diciendo, ¿verdad?
No vamos muy de la mano. Tal vez Honduras es el país que podríamos decir que para efectos de crecimiento salariales vamos un poco más de la mano de la inflación, pero por todo el resto es comportamiento, oferta y demanda. Aquí es donde los datos salariales, aquí es donde la información salarial, aquí es donde seguir el mercado por medio de la encuesta salarial toma mucha importancia porque ya no es tener un par de datos y tomar y tirar líneas macroeconómicas, sino que ya es un tema de comportamiento, de atracción de talento, de retención de talento, lo que estamos viendo. Si vemos la composición de esa remuneración en los diferentes países, pues en su gran mayoría tienen una proporción del 75-80% fijo, solo en República Dominicana, y eso sabemos que es por un tema de leyes, el 60% es fijo, el resto estamos hablando entre un 15-17% variable, y tenemos beneficios en especie también, que serían automóvil, seguros, planes de pensión, ¿verdad? Esos son los que complementan el paquete de remuneración. Importante que para los ejecutivos, pues sí hay un porcentaje interesante dentro de su paquete de remuneración que está compuesto por compensación variable, llámese bono por resultados, bonos discrecionales, participación de utilidades que antes de la pandemia, y la pandemia ya pasó hace 5 o 6 años, ¿verdad? Qué rápido va esto. Eh, Realmente antes de la pandemia, la tendencia en los ejecutivos era que ese porcentaje variable fuera mayor, a que ese porcentaje variable estuviera asociado directamente a ese logro de objetivos, esas metas, esos KPIs. Pero hoy en día no es que se hizo, no es que realmente cambió, pero que, que sinceramente los ejecutivos empiezan a decir, bueno, sí, pero ¿qué pasa si no logro esa meta? Sí, pero ¿qué pasa si hay esos KPIs están asociados a algo real que no tiene que ver con mi desarrollo directo? Entonces, los modelos de compensación variable bueno, nosotros hemos tenido cualquier cantidad de propuestas y hemos hecho varios proyectos con algunas empresas en términos de rediseño de ese modelo de compensación variable. Definamos qué tan competitivo están siendo mis bonos, qué tanto le están costando a los ejecutivos lograr esos bonos, qué tanto me está costando a mí realmente esa meta o esa zanahoria llegar a ella. Y como empresa, ¿cómo logro redefinir que sea un ganar-ganar? Entonces, como les digo, no es que han bajado, pero sí han tomado un giro un poco más diferente en donde se hace mayor referencia a si realmente tengo los KPIs indicados, si estoy midiendo y llevando correctamente la situación. En resto personal, posiciones jefaturas hacia operativos. ¿Qué está pasando? Pues vemos que también hay un comportamiento muy similar al anterior, tal vez con porcentajes de incremento un poquito mayores, en donde en Guatemala crecieron un 6.1%, en El Salvador un 5.6%, Honduras un 5.6%, Costa Rica 4.3%, Panamá un 3.4% y Dominicana un 6.5%. Sabemos que en muchos de sus países, tanto Guatemala, Honduras, Dominicana, El Salvador, hubieron incrementos a los salarios mínimos de ley, algunos muy retadores, porque fueron porcentajes altos realmente, que hacen que estos porcentajes se vean reflejados. Eso ha pasado en los últimos años y es un reto para las empresas lograr tener ese balance. Si lo vemos, combinamos estos aumentos salariales con la inflación, pues es lo que decíamos, ¿verdad? Realmente estamos ante una oferta y demanda de personal. Estamos ante unas políticas salariales que se deben redefinir, una estrategia salarial que se debe rediseñar. ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo cómo ya no, la compensación ya no es solamente, porque sí, y lo he dicho varias veces, es un ecosistema de diferentes factores. La compensación no es solamente decir, tengo cuánto fue la inflación, hago lo mismo por aumento salarial. No, señores, ya estamos hablando de que hay más rotación,
y rotación, vamos a ver los resultados en los próximos meses. Estamos ya recolectando información de lo que pasó en la rotación 2025, hago el comercial, pero realmente vean que esto es oferta y demanda. Necesito qué habilidades necesita mi empresa, qué habilidades tengo yo, qué habilidades requiero para ejercer ese rol o ese puesto o en ese nivel que estoy requiriendo y qué habilidades me está ofreciendo el mercado, cuánto voy a pagar por esas habilidades que realmente necesito como empresa. Es un giro a esa forma de cómo se administraba la compensación en años anteriores. En promedio, pues sí, para nadie es un secreto, Costa Rica es uno de los países más competitivos en términos salariales. Ya vieron también que teníamos costos o sea, podemos saber que teníamos costos de vida mucho más altos, pero en promedio podemos decir que una gerencia local puede andar entre 5.000 y 3.400 dólares en los diferentes países, em, con mayor competitividad en Costa Rica, que realmente sí se vuelve a veces para algunas empresas, pues un reto el poder mantener una planilla con estos porcentajes salariales. Esto está en dólares y en salario mensual. Podemos ver las jefaturas. Aquí ya tal vez el gap no es tan amplio como veíamos anteriormente. No obstante, eh, vemos que podemos andar desde 2.900 dólares hasta 1.000 dólares. En algunos países ya para estas posiciones de jefaturas, pues las habilidades, las competencias, la autonomía, la toma de decisión, la responsabilidad que se pesa para algunos de estos puestos es mayor en algunos países que en otros, pero como pueden ver, pues estamos hablando de unos 3.000 a 1.000 dólares en niveles de jefaturas en promedio. Si vemos profesionales, y aquí hay profesionales juniors, seniors, profesionales expertos, el que requiera estos puestos son todos aquellos que requieren un título universitario para ejercer su función. Pues aquí sí hay mayor diferencia de competitividad. Estamos hablando que en Costa Rica le pueden ofrecer 2.200 dólares a un profesional versus Nicaragua, que estamos hablando de unos 700 dólares. Igual, tiene mucho que ver competitividad, costo de vida, tiene mucho que ver jerarquía, seniority y demás. Pero realmente ustedes saben, y cuando estábamos hablando de atracción y retención de talento, por eso estos datos es interesante compartirlos, porque ya no hay fronteras, hay más posibilidades de salir, de inclusive de trabajar remoto en algunas de estas posiciones desde sus países. Entonces sí estamos ante una situación de alta demanda, de oferta y que hay diferentes montos salariales o gap interesante entre un país y otro. Si lo vemos a nivel técnico, pues aquí todavía se pone un poco más preocupante la situación, en donde realmente estamos hablando de que en Costa Rica son 1.400 dólares lo que puede estar ganando un técnico especializado, ¿verdad? Donde hay alta demanda de ciertas especializaciones técnicas versus un Nicaragua que lo que me está ofreciendo son 400 dólares. Insisto, ya no hay barreras, ya no hay fronteras, estamos saliendo a atraer personal en todos los diferentes países, entonces hay que medir muy bien con estos análisis de mercado cuál es el comportamiento, cuál es la realidad de cada uno de los países y cuál es esa posición que tiene mayor o menor demanda. Estos son promedios de los niveles que incluyen varias posiciones en esta modalidad, pero realmente la estrategia de compensación debe ser revisada. Y las encuestas nos ayudan a determinar qué tan competitivo estoy siendo, en dónde estoy compitiendo. Vean un Panamá que está en 1.100 dólares versus un Guatemala en 697. Asistencial, que uno podría decir que es como muy típico también. Estamos hablando de 1.000 dólares a 353 dólares en Nicaragua. Estamos viendo cómo en Panamá estamos remunerando casi en 800 dólares a un nivel asistencial versus un Salvador con 533 dólares. Es importante seguir el mercado está vivo, está ofreciendo de acuerdo a necesidades de cada uno y repito, es importante ver
qué datos nos arroja este mercado. Luego tenemos nivel operativo, que igual refleja, se refleja directamente, realmente muy directamente, la competitividad del tipo de empresa, del tipo de operario que se está solicitando, aunque debería ser muy similar, de cuánto es la oferta y demanda, de cuánto hay de esa mano de obra que se requiere con esas habilidades y esas competencias, pero estamos hablando de $880 a $320 de un sector a otro, de un país a otro. ¿Y qué competencias y habilidades son las que requiero yo para esta competitividad que estamos viendo? Nosotros vimos que hemos visto y hemos analizado en los diferentes foros, y esto tal vez los que ya me han acompañado en otras charlas lo han visto anteriormente, las organizaciones, perdón, tienen que ir evolucionando hacia un análisis por competencia de habilidades. Y esto lo hemos hablado, o sea, administración por competencias o diccionarios de competencias ¿verdad? Todo esto por competencias yo lo he venido oyendo desde hace 20 años, o sea, no es algo nuevo, pero ahora toma muchísima mayor relevancia porque ustedes vieron las diferencias salariales de lo que se puede estar ofreciendo en un país o en otro, en un profesional, de un técnico, en un asistencial, de un operativo. Entonces, de verdad es interesante ver cómo qué habilidades y qué competencias requiero yo para ejercer esas funciones son las que van tomando mayor relevancia. Hicimos un estudio sobre competencias y habilidades y sacamos algunas conclusiones al respecto. Y aquí les voy a enseñar a mostrar cómo se comportan esas competencias y habilidades en los diferentes países. ¿Qué es lo que están pidiendo en los diferentes países? Compensación basada en habilidades, pues es de tener muy claro para yo poder compensar lo que les digo, o sea, qué habilidades técnicas como blandas o, ¿verdad? Yo necesito, son las que la estrategia de mi negocio va a dar mayor peso, son con las que yo realmente estoy considerando necesito para lograr el plan estratégico definido de aquí a 5, 10, 15 años. Normalmente los planes estratégicos se los hacen a 3, 5 años. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo como empresa para ejercer esas funciones? Y eso es muy importante. ¿Qué veníamos acostumbrados a hacer? Un poco, ¿qué tengo? ¿Verdad? Como que hay, yo ponía los ejemplos y lo he dado varias veces ya. A ver, abro el refrigerador, ¿qué tengo? Voy a ver qué cocino. O hago un menú, determino cuál va a ser mi objetivo final con la alimentación mes a mes y yo voy definiendo qué voy a ir haciendo cada día para poder alimentarme. Puede ser que la primera opción de ir, a abrir el refrigerador, ver qué tengo y con eso ver qué sale, puede generarme una cena completa o puede generarme un gasto porque no tengo suficientes recursos para lograr lo que quería. Entonces, esta es a mí, pues, la analogía más exacta que para mí me refleja lo que pasa cuando tengo una estrategia de compensación y cuando no la tengo. Y es muy, muy importante irla definiendo claramente. ¿Por qué? Porque estamos ante una época en donde el generar, el adquirir esas habilidades tiende a ser relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha disponibilidad de cursos, de videos, de capacitaciones, de conversatorios, de podcast, de educación, tanto presencial como virtual, para poder llegar a adquirir esas habilidades que se necesitan para el futuro. Entonces, está en mí como encargado de administrar este recurso humano en lograr determinar, bueno, de todo lo que me ofrece el mercado, qué yo realmente necesito. Y si es lo que yo necesito para lograr mi plan estratégico, es lo que voy a pagar. Si no, tal vez tengo ahí cosas, y vuelvo a la analogía del refrigerador, tal vez tengo alimentos que se pueden echar a perder. Son muy buenos, para otra institución, pero para mí tal vez no sean los necesarios porque yo no tiendo a necesitarlos. Y puede que estoy pagando de más. Valoración de las competencias especializadas, que es lo que les decía, qué realmente yo voy a valorar, qué realmente yo voy a pagar. Evaluación multidimensionales, no solamente son técnicas, son emocionales, son sociales, ¿verdad? Porque vean,
Que vieran qué interesante, cada vez más que, bueno, interesante, bueno, interesante hasta cierto punto. Curioso, podría decirlo, porque realmente no es algo muy positivo. Cada vez más, a veces hablo con muchos de ustedes cuando estoy asesorándolos o cuando estamos conversando porque tienen alguna situación interna y nos damos cuenta que el problema no es salario, el problema no son beneficios, el problema no es inclusive el clima o el ambiente laboral, el problema es el estilo de liderazgo que se tiene. El problema es que el líder no sabe comunicar correctamente lo que quiere. El problema es que las decisiones se toman sin bajarlas, comunicarlas y que la gente entienda de primera mano qué era lo que se quería lograr con ello. Entonces, por eso tiene que ser una evaluación multidimensional, porque no solo es plata, no solo son beneficios, no solo es ambiente laboral, no solo es plan de carrera, no solo es comunicación, no solo es liderazgo, es un ecosistema de todos estos factores. Y el equilibrio entre habilidades y propósito, que era lo que les decía anteriormente, cuál es el propósito de la empresa y qué habilidades necesito para lograr ese propósito. Y después, cuál es el propósito de mi personal. Yo como persona, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy trabajando en esta empresa? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Por qué lo quiero lograr? ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr? Muchas veces decimos, uy, es que solo me duró un año. Vino, capacitó, se fue y solo duró 6 meses. Oiga, mucho cuidado, porque puede ser que usted pensaba que esta persona le iba a durar 4 o 5 años o para toda la vida, o seguimos contratando pensando que la gente dura toda la vida, y resulta que el propósito de esa persona era muy claro, yo voy a ir a trabajar, voy a trabajar año, año y medio, y después voy a ir a hacer X, o después voy a pasarme a otro lado. No podemos cambiar los propósitos de las personas, pero podríamos entender y ser maduros en contrataciones sabiendo que esta persona me va a durar solo X cantidad de tiempo. Y con eso, tal vez aprender a administrar la rotación de una forma más sencilla, más coherente. Tengo planes de sucesión. La semana pasada conversábamos internamente, nosotros hacemos planes de desarrollo de carrera y hacemos planes, definimos planes de sucesión y trabajamos todo estos proyectos con nuestros clientes y conversaba con la compañera que se dedica a eso y me decía, es que a veces cuando uno empieza a hablar de planes de sucesión en las empresas, la gente se asusta porque dice, no, no le voy a enseñar porque me va a quitar mi trabajo. No lo voy a formar porque después él se queda con mi puesto. No deberíamos de estar trabajando en esa línea. Deberíamos de estar trabajando en formar, en desarrollar y en un plan de continuidad de negocio. Porque también he escuchado de muchísimos de ustedes que me dicen, si se me va esta persona, no sé qué hago. Necesito pagarle lo que sea, porque si esta persona se va, se cae el negocio. Y eso no es bueno tampoco para el negocio. No podemos depender de una persona, o dos o cuatro, ¿verdad? No es digamos, la forma como se debe administrar correctamente los salarios. No es el fin o la filosofía de compensación lo que debe reflejar, no debe ser eso. Porque no es, yo lo llamo así, no es sacar la billetera y pagar para obtener lo que uno tiene, lo que uno quiere, ¿verdad? Inclusive, voy más allá. Si yo hablo de retener, es porque, y eso lo leí y me quedó muy calado, si yo retengo, obligo a la persona a quedarse. Entonces lo estoy pagando más salario para que se tenga que quedar obligado. Igual la persona puede que se vaya a ir y no puedo depender solo de una persona. Valoración de las competencias especializadas, evaluación multidimensional y equilibrio entre habilidades y propósito es lo principal que ustedes deben tener. Realmente es un resumen de todo cómo vamos trabajando. ¿Cuáles son las principales habilidades que yo tengo en mi trabajo? ¿De dónde salió esta información? Porque yo les hice una encuesta a todos ustedes, a más de 200 personas, a más de 200 empresas de toda la región y les pregunté cuáles eran las principales habilidades dentro de una lista larga de habilidades que seleccionaran cuáles eran las principales para los diferentes niveles. Lo principal que ustedes me dijeron que debía tener era trabajo en equipo, colaboración, atención al detalle, trabajo bajo presión y servicio al cliente. Realmente hacen mucho sentido.
¿verdad? Son bastante interesantes. Pero íbamos desglosándolas por nivel, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, las gerencias o los niveles gerenciales para Guatemala deben de tener delegación y empoderamiento, igual que para El Salvador, pero ya empezamos a ver que en Honduras pesa más el trabajo en equipo, la dirección de personas, están en orden de importancia. La primera es la que consideran, la mayoría consideró que era la de mayor importancia dentro de unos puestos de nivel gerencial, estas habilidades o competencias. En Nicaragua, dirección de personas. En Panamá, muy interesante, lo principal es manejo del tiempo, más allá de liderazgo, más allá de dirección de personas, más allá de trabajo en equipo. Ahí los países los escucho, les hace sentido, República Dominicana, liderazgo. Vean que son como las mismas competencias distribuidas en pesos y en órdenes diferentes. ¿Por qué? Porque van a depender de lo que cada país está tratando de buscar y desarrollar. Vean que en Honduras análisis de datos sale por ahí, que no salen en la mayoría, ¿verdad? En el segundo lugar, liderazgo es sumamente importante. Pensamiento estratégico va saliendo por Costa Rica y no lo he visto en otros lados. Vean cómo se van pesando las diferentes habilidades de acuerdo al nivel gerencial, qué es lo que va necesitando el mercado. Sí se ven las diferencias. Si lo vemos a nivel de jefatura, ven, a nivel de jefatura, digamos, en Guatemala, análisis de datos es muy importante para jefes, pero en Honduras seguimos trabajando en equipo y en los diferentes países. Vean que en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, lo principal para un nivel de jefatura, la habilidad principal para un nivel de jefatura es trabajo en equipo. Pero en Nicaragua necesitamos iniciativa para una jefatura, ¿verdad? Lo pesan más. Entonces, estos ya es cuando vamos viendo que no es un tema de oferta y demanda, es un tema de estrategia de negocio, es un tema de estrategia país, ya no es tanto un dato frío financiero económico, ¿verdad? Porque vean que esas habilidades ya van cambiando considerablemente. Vean qué interesante que en República Dominicana como quinto lugar sale dirección de personas, y estamos hablando de jefes, ¿verdad? En Guatemala en segundo lugar dirección de personas, muy bien, pero en el resto como que el liderazgo, dirección de personas a nivel de jefaturas, como que no son habilidades que tomemos tanto en cuenta. Y ya ahí cuando uno lo va haciendo en las empresas, viendo las competencias, qué se pide, qué se necesita, pues ya van a salir otras cosas, ¿verdad? Pero vean qué interesante, ¿verdad? Cómo van cambiando esas percepciones. Los profesionales trabajan en equipo, o sea, trabajemos en equipo porque hay que sacar esto adelante. Vean que en todos los países, la mayoría es trabajo en equipo. Vean que en El Salvador a los profesionales la principal habilidad es atención al detalle, ¿verdad? En República Dominicana, servicio al cliente es una habilidad en quinto lugar, pero realmente sale que no necesariamente veo en otros países, solo en Honduras, en el mismo lugar. En Costa Rica tenemos manejo del tiempo, que se acuerdan que salía en Panamá para los gerentes. Manejo del tiempo en las otras áreas, en los otros países como que tampoco es como una habilidad que pusieran como principal. La proactividad, tanto que hablamos ahora de modelos de innovación, de desarrollo, ¿verdad? Proactividad, vean que en Panamá viene en segundo lugar ser proactivo, en Guatemala también. Sí, estamos trabajando como que las mismas habilidades y le damos diferentes pesos de acuerdo a la realidad de cada país. Eso y también pasa en las empresas. Si lo vemos a nivel técnico, aquí es donde ya yo empiezo a tener ciertas consideraciones o yo empiezo a determinar, uy, ¿por dónde vamos, verdad? Porque, ok, nivel técnico, servicio al cliente, como lo tiene El Salvador en segundo lugar, está bien. En Guatemala, iniciativa, proactividad, vamos bien, ¿verdad? Innovación, eh, sí, me hubiera gustado ver más innovación en niveles gerenciales, pero no lo vimos, ¿verdad? Escucha activa en Honduras para nivel técnico, trabajo bajo presión, manejo del tiempo, ya salen en Costa Rica, en Panamá, atención al detalle, ya están saliendo en República Dominicana, pero hay algunas que a mí me hubiera gustado verlas en otros niveles, ¿verdad? Como innovación, como demás. Operativo.
Aquí es donde yo digo, uy, qué peligroso. Yo lo dejé como ustedes lo pusieron, pero si yo me pongo a pensar y así muy frío, aquí estamos entre colegas de recursos humanos que debemos sacar esto adelante. Necesitamos un nivel operativo con iniciativa, con proactividad o ejecutor. Es que a veces perdemos la noción de los perfiles por llevar modas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Yo no sé si iniciativa y proactividad sean las competencias correctas para un nivel operativo. Colaboración, manejo del tiempo, trabajo en equipo, sí, servicio al cliente, sí, pero necesito que sea proactivo, necesito que tenga iniciativa, no sé, ¿verdad? Ahí se los dejo. Em, Atención al detalle, sí, claro, yo, pues vamos a ver, colaboración y trabajo en equipo, digamos que son como andan muy similares, pero sí, yo puedo ser muy colaborativo, pero no puedo trabajar en equipo, ¿verdad? Porque no sé delegar o no sé acoplarme con otros miembros de trabajo, pero creo que están relativamente bien esas competencias, pero sí es importante que tomen en cuenta esas iniciativas, proactividad, trabajo en equipo, que son a veces casilleras, que las recitamos en misiones, visiones de la empresa, pero que tanto las necesitamos para ciertos niveles. Y es que vean, cuando nosotros llegamos a hacer estudios de clasificación o valoración a las empresas y empezamos a analizar puesto a puesto, es cuando nos empezamos a dar cuenta si realmente necesitamos esa iniciativa, esa proactividad, si realmente ese puesto se lo voy a pesar y le voy a pagar por eso que yo quiero que haga, ¿verdad? Si realmente ese puesto necesita una licenciatura o se la estoy pidiendo porque entre más educación académica tenga mi gente mejor, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con sobrevalorar puestos o sobredefinir puestos. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que venir un significado y un propósito? Para mí deberían ir de la mano de ese significado y de ese propósito. Ahora, ¿cómo hemos ido transformando la compensación? ¿Cuáles son las prioridades que tienen la fuerza laboral hoy en día? Ya para ir cerrando, les puedo decir, ¿dónde vamos? Hicimos otra encuesta también les preguntamos, bueno, ya definimos salarios, definimos beneficios, definimos competencias, ahora, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Hacia dónde ha ido evolucionando esta estrategia de compensación? Y bueno, la nómina es para la gran mayoría el precio más alto que tiene una empresa. O sea, hacerlo mal pesa, ¿verdad? Y a veces yo veo que a veces no se le da la importancia correcta. Esta encuesta la hicimos en el 2021 y la repetimos en el 2025. Y dentro de las prioridades de las empresas en los próximos 3 meses, 3 a 6 meses, estamos viendo que un 83% hoy en día, el 2025, estaba enfocado en retención de empleados. En el 2021 era un 67%. Un 59% en abordar la salud mental y bienestar. En el 21 era un 58%. Nos hemos mantenido en ese caso. En el reclutamiento y la inducción eran una prioridad del 34% en el 2021 y hoy en día es el 54%, porque nos hemos dado cuenta que ese onboarding, ese inicio, esa inducción, ese fijarse en, vean las competencias, lo que vimos anteriormente, hace sentido y va tomando relevancia. Rediseño de cómo se realiza el trabajo, bajó, es la prioridad en el 42%. Claro, en el 2021 veníamos de pandemia y era altamente importante ver cómo íbamos a organizarnos para trabajar. Ya no es tanto. En los próximos 12 meses, ¿cuáles son las prioridades? Pues podemos ver que el desarrollo del liderazgo, ¿se acuerdan que hablamos bastante de liderazgo anteriormente? La planificación de sucesión, los planes de sucesión, la salud mental toma mucha relevancia. El desarrollo y progresión de carrera profesional, ese propósito, esa meta, eso por qué quiero contratar yo a la gente, para qué lo necesito, por qué estoy pagando. Y la revisión estratégica de la fuerza laboral. ¿Qué necesito? ¿A quiénes necesito? ¿Dónde los necesito? Porque a veces tal vez no tengo personas que no cumplan con el perfil, nada más están en la empresa que no es la adecuada y tenemos que ser maduros en eso. Tenemos compensación material y compensación emocional. Eso no ha cambiado. Eso lo hemos ido viendo, que realmente ya no es compensación material, es compensación material y emocional. También lo es beneficios, niveles jerárquicos, manuales de puestos, administración de incrementos, escalas salariales y segmentos.
Todo esto nos va dando un modelo para evaluar cómo estamos en términos de compensación. Sumado a esto, tenemos que hablar de salarios emocionales, de clima organizacional, de equidad de género, de diversidad e inclusión, de políticas flexibles, la flexibilidad y el bienestar como un todo. Entonces vean que ya no es si le pago mal o le pago bien, si le pago competitivo o no tan competitivo, ya no es si tengo beneficios o no los tengo. Esto se puso bonito, se puso muy interesante, hablamos de prioridades, hablamos de competencias, hablamos de flexibilidad de horarios, hablamos de bienestar total, hablamos de la parte de equidad, hablamos de clima, hablamos de planes de carrera y sucesión. Este ecosistema se está poniendo cada vez más interesante. Dentro del análisis de todos estos factores que les estoy mencionando, hemos logrado determinar de cómo ha ido evolucionando la compensación. Teníamos en la compensación 1.0, podríamos decirlo así, tenemos una compensación por pago. Luego tenemos la 2.0, que es la de equidad y la de competitividad. Equidad interna y competitividad. Después tenemos la compensación de recompensa total, y hablábamos hace 10, 15 años el total rewards y la recompensa total, y empezaron a cambiar los ambientes laborales y otros factores. Se empezó a hablar más de salario emocional, de cómo me siento, de mi espacio de trabajo. Pero llegó la flexibilidad total, en donde yo quiero horarios flexibles, en donde quiero tiempo, ya no en los tiempos tradicionales, en donde yo quiero crecer, en donde yo quisiera poder pasarme de un departamento a otro, innovar en diferentes áreas dentro de la organización. Y hoy en día estamos en un bienestar total. Es que realmente ya no solamente es lo que yo vivo dentro de la empresa, sino también lo que eso se acopla o se une o se integra con mi bienestar fuera de la empresa. Entonces ya no es solamente ser flexible, sino sentirse en un bienestar integral junto con mi trabajo y mi vida personal. Hicimos y seguimos nosotros con nuestros estudios, les mandamos a decir a ustedes por medio de una encuesta cómo estaban en estos 12 factores que vimos anteriormente, de bienestar, de beneficios, de equidad, de manual de puestos, de clima, de planes de desarrollo de carrera, de salarios y demás. Y vean que en el 2019 estábamos en un 2.4. Y volvemos a la tablita de acá, 2.4 estábamos. Las empresas estaban entre una equidad interna competitiva y una recompensa total, hablando un poco de salario emocional. Habían algunas que por ahí andaban en salario emocional. Pero pasamos al 2022 cuando les volvimos a preguntar y resulta que ya iban por 2.9. Eso quiere decir que las empresas, y nos devolvemos para acá, ya estábamos logrando realmente incorporar dentro de nuestras políticas, de nuestra cultura, dentro del ADN, dentro del vivir, esta recompensa total. El clima, los valores, el salario emocional, el menú de beneficios. Pero para el 2025, que volvimos a preguntar, tenemos el 3.2. O sea, que ya vamos, tal vez no tan cerca, pero vamos encaminados a la flexibilidad total. Horarios más flexibles, lugares de trabajo más flexibles, tiempos de estadía dentro de las empresas más flexibles, y hacia esos que nos vamos encaminando, llegando hasta un bienestar total que, vamos a ver, podríamos decir, es el futuro, pero ya llegó en algunos lugares. Es una mezcla entre hasta donde quiero llegar, pero algunos ya lo trajeron para acá. Y es donde empezamos a ver aquellas competencias en donde hay empresas que vean que si hay aquí algunos puntitos que del 2019 ya estaban ahí, pero hay otras que van cada vez más llegando a ese bienestar total que se busca dentro de las organizaciones. Muy rápidamente, ¿cómo podemos definir esta estrategia de compensación? Analicemos la situación actual. Definamos el objetivo de lo que queremos llegar. Segmentemos esa fuerza laboral. ¿A quién, dónde, cómo voy a atacar? Diseño de la estructura de compensación. Definamos los paquetes de beneficios. Hagamos una evaluación del impacto financiero. ¿A qué le voy a apostar? ¿Cuánto me cuesta apostarle a ello? ¿Qué es lo que yo realmente necesito? Comuniquémoslo transparentemente.
y monitoreemos, porque puede ser que algo tengamos que irlo adaptando correctamente. ¿Qué es, queremos llegar a dónde queremos llegar luego de hacer todos estos pasos de la estrategia salarial como un todo? Pues esto lo hemos visto muchísimas veces. Queremos llegar a un bienestar financiero, a un bienestar social, a un bienestar mental, a un bienestar físico, a un bienestar profesional y a un bienestar emocional. Realmente queremos llegar a un bienestar total, no solamente de si me pagan bien, porque entonces todos los que pagan muy bien o son competitivos pagando no tendrían rotación. Y vieran qué interesante. Me puse a desgranar los resultados de rotación del 2024, que es los datos que tengo, que estoy recolectando 2025. Recuerden que yo recolecto durante un año completo. Nosotros recolectamos durante un año completo. 2024 me puse a desgranarlo todavía más. Y resulta que una mayoría interesante, no la gran mayoría, pero una mayoría interesante, un 40%, 45% de las personas que rotaron durante el 2024 estaban posicionadas salarialmente por sobre el percentil 50 de mercado. Eso quiere decir que estaban competitivas con mercado, pero aún así se fueron, aún así rotaron. Entonces, interesante, cuando veamos rotación, vamos a desgranar un poco más esto y comparar datos a ver si ese comportamiento de un año a otro se va moviendo. Pero les adelanto, un poco spoiler, pero realmente les digo, eso me puso a pensar, eso me puso a definir mucho más propósitos, mucho más comunicación, a reforzar la parte de bienestar total, porque no todo es salario, eso lo hemos dicho mil veces, pero realmente tal vez me voy por un malentendido de comunicación, por un liderazgo no tan fuerte, por un problema de gestión de cambio, que yo estoy acostumbrada a gestión de cambio solo para cuando hago cambios tecnológicos, no necesariamente todo requiere gestión de cambio, capacitaciones, no sé, cada uno ahorita ojalá esté pensando en qué puede ser eso que hace que su gente se vaya según la competitividad salarial. Los invito internamente a que midan su rotación y que establezcan dónde estaba posicionado ese puesto que se fue. Si ese puesto estaba posicionado competitivo o no estaba competitivo con mercado. Para que hagan un análisis de más allá de que si la persona puso en su entrevista de salida, y ojalá las hagan, que se fue por mayor salario. Uy, se fue por mayor salario, me quedo con esa información, pero realmente estaba competitivo, entonces ¿por qué se fue por más salario? ¿Qué estaba pasando en esa relación laboral? Porque eso es lo que es una relación, en esa relación laboral que hizo que no se sintiera tan a gusto con el salario que tenía, aunque era competitivo con mercado. Realmente eso les traíamos para hoy. Yo no puedo ver si hay consultas, dudas o preguntas. eh, Así que no sé, Nayo, si tenemos por ahí algunas preguntas. Sí, claro, Victoria dice, hola, buen día. ¿Esto cómo se lleva a la práctica? ¿Se compensa en un percentil diferente a estos puestos? Bueno, realmente lo primero que hay que hacer es un análisis de la situación actual. Los puestos para mí, les puedo decir que para llevarlo a la práctica, me imagino que cuando hablábamos de la parte de competencias y habilidades es que surgió la duda. Pero realmente cuando usted tiene una definición de un significado, un propósito, de una estrategia, sí, efectivamente, aquellos puestos que usted logra identificar dentro de su programa de personal clave, usted los tiene remunerados como tal, como personal clave, ya sea en un percentil más alto para que sea más competitivo o más difíciles de llevar a otras empresas, o con alguna especie de beneficio, flexibilidad de horario, alguna particularidad de trabajo, tipos de trabajos, alguna facilidad de bonificación, no sé, ahí hay que ponernos creativos, podemos conversarlo más a detalle para que podamos entrar en lo particular de la empresa de quien hizo la pregunta, pero realmente cuando tenemos bien definido el propósito, aquellos puestos estratégicos, sí hay que diferenciar tu remuneración. Hay otra pregunta que dice,
¿La encuesta de beneficios está dentro de 6 o tiene alguna específica? La encuesta de beneficios es parte de lo que obtienen los suscriptores. Es una base de datos, técnicamente es una base de datos independiente, pero todo suscriptor a la encuesta salarial 6 tiene acceso a la encuesta de beneficios. Si no estás ingresando a ella o si no has consultado la misma, puedes escribirnos y nosotros con mucho gusto te ayudamos a que puedas ver la información de beneficios, porque sí es parte de los beneficios de ser suscriptor. Buenos días. ¿Qué están haciendo las empresas en Costa Rica con los salarios dolarizados? Vean, este tema lo hemos conversado varias veces, vieras que no están haciendo mucho. La gran mayoría, yo me voy por mayorías, ¿verdad? Porque nosotros vemos tendencias de mercado. La gran mayoría, pues no está haciendo gran cosa. Las encuestas lo que nos han dicho es que las que sí están haciendo, que no es mayoría, y aquí tal vez para los de otros países les aclaro que en Costa Rica hay algunas empresas, el 12%, 10% que tienden a pagar sus salarios en dólares, para algunos puestos, no para todos. El dólar se ha mantenido hacia la baja, la apreciación de la moneda local ha sido fuerte en los últimos 3 años y eso ha creado discusión en términos, y va por la pregunta que me hicieron. Hemos preguntado, hemos consultado y los resultados de las encuestas lo que nos dicen es que no han hecho nada al respecto. Más del 60% de las empresas de ese 10% que tienen dólares, pues no se ha mantenido sin hacer mucho. Los que sí han hecho, ¿qué han hecho? Han pagado, han ajustado salarios con aumentos extraordinarios. Otros, que es la mayoría, ha pagado bonos extraordinarios para compensar esa pérdida de la moneda local y una minoría se ha pasado a pagar en colones para evitar esa fluctuación. Pero no es lo que ha hecho la mayoría, o sea, no hay comportamiento de mayoría porque no es mayoría la que paga en dólares. Ok. Y quieren saber cómo pueden obtener la presentación. La presentación la vamos a subir a los diferentes encuestas en los países. Ahí la vamos a poner en una carpeta, los que son suscriptores, ahí la van a poner en una carpeta que diga información de su interés, creo que se llama la carpeta, ahí la vamos a subir. Para los que no son suscriptores, que nos estén escuchando, nos pueden escribir victoria.scott@pwc.com y con mucho gusto tenemos una conversación para entender cuáles son sus necesidades puntuales y vemos la presentación